Bienvenidos sean una vez más a Isabel Ascurain Abre la Caja de. Primero que todo les quiero agradecer enormemente todos sus comentarios, que pongan el like, que se inscriban, que compartan. Se los agradezco de todo corazón. Cada día vamos creciendo más en la comunidad de Isabel Ascurain Abre la Caja de, lo cual me siento muy agradecida por ello. Segundo, les dije la semana pasada que iba a venir un profesor, un maestro para mí de espiritualidad. Me sucede cuando uno encuentra como estas cosas que te dan paz, que te dan alegría, que te dan claridad, que te dan profundidad, que te enseñan a entrar en ti y lo estás viviendo, que entonces quieres ir por la vida gritando, por favor, todos hagan esto, que es muy padre porque encuentras un camino diferente al que tal vez estemos acostumbrados. Él es un guía espiritual, es una persona que desde muy chiquitito ha aprendido a tener unas sensaciones y unas cosas de vida que lo ha llevado hasta donde está hoy. Y me siento profundamente feliz, agradecida y orgullosa de que esté hoy aquí. Mi queridísimo profesor Fer Broca. Bienvenido, mi amor. Ay, qué recibimiento tan bonito. Para mí es un gusto estar contigo y con todo tu auditorio para poder platicar. Ay, hermoso. Bueno, vamos a empezar. Él pues se llama Fernando Miguel Broca Cedillo. Con C, no con Z. No se vaya a confundir. ¿Sí o no? Totalmente. Entonces, Fernando Broca resulta que nace en el Estado de México, ¿no? Sí, sí. Allá. Naces, tienes dos hermanos. Sí. Carlitos correcto. y Laura. Sí. Eres muy joven porque estás muy chavo. Aunque no me vio traqueteado, ¿30 pero... y qué? 39. 39 años. Quiero que nos cuentes, pues, todo. Que la gente, a mí lo que me interesa mucho es que la gente te conozca, que la gente sepa de dónde vienes, todo lo que has vivido, el de repente tener esta forma de ser, pues, vidente y que logras ver cosas, y a mí eso me apasiona. Me parece increíble y creo mucho en eso. Entonces me gustaría que nos contaras, ahora sí que vámonos desde el principio. Perfecto. Cuando eras chavito, pues tú pensabas que todo el mundo veía como tú. Sí, yo empecé a darme cuenta que tenía una percepción diferente siendo muy pequeñito, porque veía a las personas de colores, veía a los árboles cómo cambiaban de color cuando les pegaba el viento. Cuando estaba frente al mar me alucinaba y tenía unos viajes como si fueran viajes exóticos de hongos, pero no me había fumado nada más que mi boing de mango. Y entonces de repente veía el mar con unas formas extraordinarias, intuía que las personas iban a partir, veía enfermedades y demás. Y para mí era algo muy natural. No sabía que los demás no veían así. Yo daba por sentado que todos los niños vemos igual. Y resulta que de pronto en mi primaria, en donde yo estudiaba, me hacen un examen de ciencias naturales en mi época, y en el examen de ciencias naturales saco 0. Era un examen sobre los ecosistemas y entonces hoy, claro, lo recuerdo y digo, bueno, era muy lógico que sacara 0, ¿verdad? Porque pinté un desierto azul y un bosque anaranjado y unos mares amarillos con rosa. Entonces, cuando yo veía la cara de mis profesores, decía, algo debe estar muy mal conmigo, pero era la manera en la que yo veía el mundo. Y era la manera en la que hasta el día de hoy sigo viendo el mundo. Entonces, para mí fue difícil al principio de mi etapa, cuando estaba chiquito, el no entender por qué el resto de las personas no veían lo que yo podía ver. Y fue un camino de mucho descubrimiento, un camino de mucha búsqueda, un camino de mucho encuentro, de mucho creer en mí, de fortalecerme, de escucharme, de entenderme, para reconocer que no todos vemos el mundo de la misma manera. Ahora, eso me imagino que te costó mucho trabajo como niño para encajar con los otros chavos y curiosamente cuando vino Héctor Suárez Gómez, que él tiene Asperger, sí. Entonces él me dijo, yo tuve que aprender a copiar lo que hacían mis compañeros, claro, para no ser tan extraño dentro de todos mis compañeros. ¿Y a ti te pasó igual? Sí, yo sigo sin encontrarme, sigo sin combinar con los niños, ni con los jóvenes, ni con la gente de mi edad. Es algo muy raro para mí. Pero de pronto yo digo, es que yo no fui un niño, porque tenía una percepción del mundo tan distinta. ¿Y tus papás cómo lo tomaron? Con mucha filosofía. Mis papás, mi papá es un hombre maravilloso con un corazón grande, y mi mamá es una mujer divina con unos atributos maravillosos, pero no entendían qué le pasaba a su hijo. Claro. Tú imagínate de pronto en mi casa a los 6 o a los 7 años que yo me sentaba en la
sala de nuestra casa a platicar con alguien que no estaba y me echaba horas. Entonces mi mamá me decía, ¿qué haces? Y yo, platicando con el indio. ¿Y de qué te habla el indio? Ah, pues de las hierbas medicinales. Y mi mamá era qué le pasa al niño. Pero luego íbamos de visita a casa de un tío, a casa de un amigo de ellos, y yo saludaba a la gente y luego saludaba a los 3 muertos que estaban por ahí parados y yo no era consciente. Entonces, para mis papás era una parte donde primero fue, este niño quiere llamar la atención, pero está aquí la señora tal que es tu abuelita y está diciendo que por favor, entonces lloraba la gente cuando yo les hablaba de los muertos. De pronto podía entrar en un espacio y decir, es que ¿por qué hay tanto alcohol aquí? ¿Por qué está llorando las personas? Entonces generaba mucho desconcierto. Y para mis papás, igual que para todos los papás, fue complejo porque no sabían cómo entrarle, no sabían hasta dónde inventaba, no sabían qué tanto era auténtico, no sabían cómo llevarlo. Crecí en una familia súper católica. Entonces también se sumaba esa parte de lo que dice el padrecito y cómo tienen que ser las cosas, y fue complejo. La parte linda es que fueron aprendiendo mis papás a sacarle utilidad a mis dones. Mi mamá me enseñó a jugar canasta. Yo veía el aura de las señoras con las contras, jugábamos canasta, y cuando iban a dar el pozo yo tenía que avisarle a mi mamá. Entonces mi mamá, ¡ay, que le mando un beso, doña Laura, sacó un provecho maravilloso. Entonces me ponía a jugar canasta. Entonces se llevaban las cosas relativamente bien. Había cosas muy agradables, cosas muy divertidas. Había una parte en donde yo me daba cuenta de experiencias que la gente iba a vivir. Y entonces de pronto era, oye mamá, a tu amiga tal le está pasando algo en la panza, dile que vaya al doctor. Entonces se empezó a hacer algo útil. Tuvo sus bemoles, pero fue complejo. Y al día de hoy yo reconozco a mis papás y reconozco a todos los papás del mundo, porque al final los papás pueden hacer lo mejor que pueden con lo que saben hacer. Sí, claro. Y cuando te toca un niño normal, es un cohete. Cuando te toca un niño rarísimo, extra raro, es más cohete. Entonces quiero entender. Yo vi esta película que se llama Sexto Sentido. Sexto Sentido. Sí, sí. Y me acuerdo que me impactó mucho que el chavito veía esencias, muertos. veía presencias, veía... Ajá. ¿Qué ves tú? ¿Qué ves, Fer? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué miedo, siendo niño? Sí, sí, sí. ¿Qué miedo de repente decir, ah, caray, y esto entonces, como cuando cuentas que te dijeron que los angelitos no tenían, o que los muertos y los fantasmas, que no son los de Hollywood, claro, bien dices, no tienen ni pies ni manos. Claro. Y dijiste, ah, caray, pues eso es lo que yo veo. Sí. Para mí la vida es una paleta de colores. Es increíble. Ahorita que estoy platicando contigo, estoy viendo tu energía, estoy viendo la energía de la gente que está en el espacio. ¿Qué energía me ves, Fer? Colores. Los colores. Laura refleja colores. Tú tienes una energía en tonos rosas y amarillos súper vibrantes que tiene que ver con toda la ternura, con cómo eres una gran mamá de todo el mundo que se te acerca, de cómo eres alguien que es protectora, muy de tu casa, muy de tus espacios, muy de tu territorio. Se te nota la parte artística, pero en el caso específico de tu energía, es más el amor que das que lo artístico, técnico, estético, digámoslo así. Se te ve el amarillo, que tiene que ver con toda tu curiosidad, con esta niña que quiere comerse el mundo, que se ríe, que disfruta, que se alegra. Se ven algunas manchitas de otras historias de la vida, porque nuestra aura es un mapa que nos está hablando. Entonces, cuando yo veo a una persona, yo estoy viendo a la persona con su historia, con su pasado, con su herida, con lo que le duele, con sus posibilidades, con sus potencialidades. Pero además entro a tu casa y tu casa tiene una energía propia, y cuando cruza tu perro tiene otra energía. Entonces, todo el tiempo, y esto no me pesa ni es algo que hoy haga como una parte pesada, pero fue complejo entenderlo. Me imagino que cuando niño, qué difícil. Todo el tiempo estoy viendo, pero fíjate algo bien padre. ¿Cansado? Se vuelve agotador, claro, cuando de pronto estás recibiendo tanta información y no puedes hacer nada con eso. O sea, estar de pronto viendo a alguien que tú quieres que esté enfermo y le estás diciendo, estás enfermo, cuídate por favor, y no hace nada, se vuelve muy frustrante porque te estoy viendo que estás enfermo, pero no puedes obligar a que la gente crea en lo que tú estás percibiendo. Y es difícil que la gente crea en lo que tú ves, sí, y en lo que tú hablas y en lo que tú dices. Es muy complicado. Pero me pasa algo muy bonito, y esto lo tengo que agradecer a ti y a muchísima gente más. Cuando la gente me conoce, al principio sí, este es un vidente, entonces se vuelve una cosa muy rara. Pero cuando la gente me escucha hablar, cuando la gente comparte conmigo, cuando la gente camina conmigo y se da cuenta que soy una persona aterrizada, común y corriente, que tengo una coherencia, que no hago cosas locas en la vida, dicen, ah, caray, vamos a escucharlo. Y cuando las personas permiten aprender y entender, se dan cuenta que es así. Porque
no es que yo te esté contando una historia, te estoy hablando de tu vida, te estoy hablando de tu alma, te estoy hablando de tu historia, de tus abuelitos, de tu familia. Entonces, las personas que tienen un poco de apertura y se sientan a entender, terminan en un alto grado creyendo en lo que estoy diciendo. Ahora, ni soy infalible, ni me siento que tengo más verdad que las personas. Finalmente, el que está adentro es el que se conoce más, pero a veces no se da cuenta. Y solo porque me quedé mucho con la respuesta de niño que te quiero contar. Por favor. Cuando era chiquito, lo que nosotros estamos vibrando siempre está relacionado con lo que estamos viendo. Alguien que es buena gente ve cosas bonitas. Alguien que se porta mal, aguas, porque quién sabe qué se te va a parecer. Pero como yo era un niño común y corriente, bueno, noble, lindo, me la pasaba en la iglesia, yo tenía una gran devoción católica, profunda devoción católica. Yo quería ser sacerdote. ¿Y ya no? Ya no. He tenido una mutación. Okay. Respeto profundamente a la iglesia, pero sí ha ampliado mi panorama. Pero yo de chiquito, criado, era un ferviente, me podría decir que hasta fanático. O sea, mi papá cuenta un chiste que es divertidísimo, en donde dice que yo soy el único niño del mundo al que castigaban no dejándolo rezar el rosario. O sea, a mí el castigo del niño era, si no haces la tarea, no puedes rezar el rosario. Por favor, papá, por favor, hago la tarea. Imagínate al revés, claro, ese niño, castigado, ¿no? reza el rosario. Exacto. Sí. Entonces, de chiquito, la verdad es que veía ángeles. Sí he visto siempre muertos, pero los muertos no son lo que la gente cree. No son estos muertos de película descabezados, con el hacha, con el balazo. Son tu papá y tu mamá, mis abuelitos que estuvieron en algún momento, gente buena y común y corriente que se quedó un poco atrapada aquí. Entonces, cuando yo veía muertos, no sabía que eran muertos, pero tampoco me hacía nada malo. Era una viejita, un niño, un indio. Claro, de repente eran demasiados muertos los que veía. Tengo pregunta. Por favor. ¿Por qué ves muertos? ¿Por qué se quedan aquí? ¿Es gente que no logra encontrar la luz? Claro. Los muertos se postergan, que es el término correcto. Cuando tú te mueres tienes que irte derechito al cielo. Ese es el camino correcto. O si alguien cree en la reencarnación, al siguiente plano, al samsara, lo que cada quien crea, tienes que irte. Cuando un muerto no hace ese tránsito en el momento en el que le toca, que son más o menos 3 o 4 días después del deceso de la muerte física, se queda postergado, se queda atrapado. Y la gente se queda atrapada por 2 razones. O porque no se dieron cuenta que se murieron, un accidente, ghost, que no te das cuenta que te mueres. Entonces hay como una parte en donde no sabes qué está pasando y en lo que te das cuenta, compadre, que se te fue la luz. Y la otra opción es cuando se quedan apegados a algo. Cuando están muy preocupados por no puedo dejar a mi hijo, no puedo dejar mi casa, tengo que ver por mi familia. Entonces se quedan aferrados a algo físico y el camino sigue y se tienen que ir, pero se quedan atrapados. Lo triste es que estos muertos están en una como superposición de nosotros. No están en otro mundo, sino un poquito en este, pero no del todo en este. Se les empieza a ir el tiempo, que es durísimo para ellos, la pasan muy mal y ya no saben cómo irse. Y eso es lo que nosotros llamamos un fantasma. Los fantasmas son seres humanos que se quedaron postergados y hay que ayudarlos a irse, porque de pronto sufren. Un fantasma, siempre pensamos de este lado, es que me asustan. El fantasma no te quiere asustar, el fantasma está perdido y de pronto está en este terreno, suponiendo que fuera el caso, que él no reconoce como tu casa porque él se quedó aquí hace 70 años antes de que tú estuvieras en el mundo y se encuentran en la cocina y el mismo susto que te da a ti verlo a él, le da a él verte a ti porque se encuentran en un punto. Entonces es duro y es a veces un poco difícil. A mí me gusta limpiar la imagen porque las personas consumen demasiadas películas y vemos demasiadas. Me interesa mucho que limpies la imagen. Claro, o sea, un fantasma es algo absolutamente natural. Un ángel es una presencia luminosa y pura. Ni tienen aureola, ni tienen alitas, ni están vestidos de caballero romano de principios de la era. Es importante que podamos entender que el mundo espiritual y lo que está pasando es mucho más natural de lo que nosotros a veces creemos. Entonces, de niño nunca tuve malas experiencias. Luego hubo etapas muy duras en mi vida. ¿Tales como? Tales como en un periodo de la vida muy concreto, siendo un prepuberto, sin tener mucha relación con los niños, porque yo no sabía interactuar con los niños, empecé a utilizar mis dones para conquistar chavitas, con toda la inocencia, y quiero aclararlo, tenía 11 años, o sea, no era un tragalón de 17, entonces empecé a leer la mano, me encanta leer las cartas, creo profundamente en cómo las cartas desvelan información, entonces, empecé a utilizar muchos de mis dones. Pero desvelan información por mi energía cuando agarro una carta. Absolutamente. Correcto. Las cartas en sí mismas son cartas. Okay. Es una herramienta que te ayuda,
que te habla de forma simbólica de lo que la persona está pulsando. Es que hay mucho charlatán, entonces la gente de repente se confunde con todo esto que dicen que, claro, entonces las señoras que se ponen aquí súper gitanas. Totalmente. Entonces hay mucho charlatán y eso ha distorsionado enormemente todo este camino tan bonito. 100%. Y yo le hago una llamada a la gente. Yo sé que hay charlatanes, yo sé que a veces es difícil y yo te agradezco mucho el valor de poder presentarme y de abrirme este espacio tan bonito, porque creo que tenemos que limpiar y que tenemos que decir, así como hay malos abogados y hay buenos abogados, hay buenos médicos y malos médicos, hay malos políticos y buenos políticos, así hay personas que nos dedicamos a la espiritualidad de una manera honorable. Pero hay una recomendación que es importante y es que tú seas responsable de ti. Nunca le pongas ni al astrólogo, ni al angelólogo, ni al vidente, ni al gurú, ni al maestro, ni al padrecito, ni al tarotista la responsabilidad de tu vida. Porque cada uno tiene que ser responsable de su historia. El otro te da su visión y con mucha buena intención te trata de ayudar, pero la responsabilidad es nuestra. Y cuando las personas entregan su responsabilidad, cuando le dices, yo no doy un paso si no me lo dice el que me pongas, el chamán, el brujo, el gurú, el adivino, está muy mal, porque la vida te toca vivirla a ti, porque la espiritualidad profunda es auxiliarte de lo que los otros te dan, pero decidir tú. Como herramientas. Como herramientas, como Correcto. un psicólogo y como muchas cosas más. Correcto. Sí. Correcto. Sí. Entonces, tú dices que entonces estabas en esta etapa de tus 11 años. Ajá. Y querías ligarte a las chavitas. Y entonces empecé a entrar en un mundo espiritual mucho más denso. Empecé a leer libros de masonería, sin que la masonería sea nada malo, por favor, lo quiero aclarar. Empecé a abrir portales dimensionales, pero era un niño con mucha energía, era un niño con mucho poder, pero al final era un niño. Entonces de pronto generé un desorden bestial en mi casa, en la casa con mi hermano Carlos, con mi papá Miguel y mi mamá Laura. Empezaron a haber eventos durísimos, volaban platos, se caían mesas, se azotaban puertas, en vivo y en presencia de la gente. Entonces se empezó a generar algo muy difícil y ese es el aprendizaje de la vida, empecé a tener miedo. Mientras nunca me habían dado miedo ni los muertos ni los, porque me sentían, eran mis amigos, platicaba con ellos, eran parte de mi cotidianidad. Como el que crece en un rancho y crece entre gallinas y vacas, no le dan miedo porque son parte de la vida. Entonces, para mí, los ángeles, los muertos, los guías espirituales eran el diario vivir. Yo me sentaba a desayunar en casa de mi abuelita, un huevo estrellado o un plato de cereal con un muerto al lado que era su tío, y yo platicaba con mi abuelita y con el tío de mi abuelita todos los días por la mañana. Mi abuelita con el tío no, yo con el tío y con mi abuelita. Entonces, de pronto se genera esta energía muy, muy tensa en mi casa y empiezo a sufrir ataques psíquicos. Ataques psíquicos que son algo bien difícil de entender. ¿Qué son ataques psíquicos? Yo amanecía rasguñado, amanecía con moretones, amanecía con marcas en el cuerpo. Entonces, claro, mis papás se empezaron a preocupar mucho y los entiendo. No? O sea, era... Primero, una parte de mi papá era, pero es que Fer a lo mejor se está lastimando para llamar la atención. Mi mamá era, ¿qué le está pasando a mi hijo? Empecé a bajar de peso y eso que era muy, muy flaquito, a tener ojeras. Mi hermano, que dormíamos en unas literas, empezaba a decir, es que la cama se mueve, es que la cama tiembla. Entonces mi hermano se iba a la recámara de mis papás. Entonces, cada noche, por un periodo yo creo que de unos 4 o 5 meses, vivía torturas. Torturas en donde yo no sabía que me estaba atacando. Yo pedía, era totalmente cristiano, católico en ese momento, le pedía a Dios, le pedía a la Virgen, prendía velitas, o sea, no entendía lo que estaba haciendo. Y claro, lo que hice inconscientemente, y lo quiero aclarar porque a mí me parece que esto es un acto de honestidad. Yo puedo decir, todo lo he hecho bien, no, he hecho muchas cosas mal, pero ahí puntualmente tenía 11 o 12 años. Sí, era un niño, cómo, claro. No sabía lo que estaba haciendo. Entonces fue una etapa muy dolorosa para mí, una etapa que terminó, este proceso de si le creemos, no le creemos, terminó en mi colegio, en mi secundaria, cuando de pronto un maestro de educación física me quitó el suétercito de abajo y me ve unas marcas en el cuello y acusa de violencia a mis papás. Claro. Y ¡Qué entonces, fuerte! claro, porque dice, este niño le está pasando algo, me llaman a la coordinación de disciplina de mi secundaria, y me empieza a preguntar el maestro. Imaginen esta escena, niño 12 años sin dormir, asustado, aterrado con la vida, y el maestro me decía, ¿qué te pasa? ¿Quién te hace daño? Y yo decía, si mis papás no me creen que son los fantasmas, ¿cómo le voy a decir a mi maestro de secundaria que son los fantasmas? Claro, entonces, no me lo va a creer nunca. No me va a creer nunca. Entonces, o nos dices o llamamos al DIF. Finalmente llamaron a mis papás. Mis papás llegaron a la escuela, a la secundaria, y cuando llegan mis papás a la secundaria, hay un momento tremendo en donde mi papá llega diciendo, es que se llama la atención y es para llamar la atención, no sé qué, y de pronto el profesor en esta mano le dice, señor, ¿ya vio el tamaño de los dedos que sujetan a su hijo? Entonces mi papá pone su mano sobre las manos y los dedos eran mucho más largos que los de mi papá. Entonces mi papá dice, no, o sea,
algo está pasando, algo fuerte está pasando. Y a partir de ahí vivo todo un proceso complejo de entender y de asumir lo que estaba viviendo. Tengo que pedir ayuda espiritual, desde padres, monjitas, agua bendita, bendiciones de la casa, abrirnos a todo por una necesidad de ayudarme. Y me pasó algo tan bonito, Isa, porque estando en ese momento, con un corazón bueno, porque la verdad es que me he considerado al paso de mi tiempo una buena persona. Yo me acerqué a Dios, que es lo que conocía, a Dios Jesús. Mi abuelita me llevó a la basílica y entonces hay un Cristo negro en la basílica de la Ciudad de México que muchos conocen, y yo me hinqué y dije, ya no quiero esto es horrible, esto es malo, esto es horrible, desde los muertos. Entonces, yo me acuerdo profundamente de estar hincado con toda mi fe, con toda mi devoción, diciéndole a Jesús: te pido, Jesús, que nunca más vuelva a vivir nada de esto, no quiero ver, no quiero sentir, no quiero nada. Y recuerdo que de la voz del Cristo me dijo: hasta que yo te lo pida. Entonces, para mí como niño fue perfecto. Pues si un día Jesús me dice otra vez, pues le voy a hacer caso a Jesús, ¿verdad? Okay. Santo remedio, según yo dije, se acabó, cerramos las cosas, se acabó esto en la casa. Mi mamá tiró mis libros, quemaron las cosas, porque yo leía a los 7 años Los Dragones del Edén. Yo leía La Reencarnación de Papas. O sea, no Peter Pan. No. Yo era un niño raro. Yo leía Caballo de Troya cuando empezó a salir. Yo nací en el 82 y leía Caballo de Troya en el 86, 87, súper chiquito. Entonces, era un niño que tenía un hambre distinta a los demás. Entonces, este evento que marca mucho mi vida, cuando yo digo, hasta que tú me vas a pedir, me hago tonto, porque esa es la realidad. Empiezo a vivir una vida en donde ya no quiero ver, siempre veía, pero ya no le hacía caso, ya no quiero hablar con los, ya no quiero hacer, ya no quiero leer las cartas, ya no comentaba, la gente me lo pedía, porque claro, mi familia estaba habituada. Oye, nos duele la panza, dile a Fernandito que nos ponga las manos para curarnos. Oye, tenemos un problema en el pueblo, que nos echa las cartas. Entonces, mi familia estaba habituada y yo decía, no, ya no veo nada, ya estoy regenerado, se acabó. Y ocurre un evento muy puntual en mi historia, un evento que para mí tiene una gran trascendencia, y es que un día, estando en la preparatoria, pasaron 4 o 5 años, estando en la preparatoria tomando una clase común y corriente, la maestra que nos estaba dando clase, yo estoy tomando la clase y veo como un muerto horrible, un fantasma muy feo, se le tira al cuello. Y yo veo esta imagen de la maestra, pues estoy tomando la clase, ya estaba yo habituado a hacer como que no veía nada, termina la clase y yo agarro mis cosas y la maestra me dice, ¿tú viste? Y entonces yo le digo a la maestra, no, yo no vi nada, y salgo literal corriendo del salón y la maestra se viene detrás de mí. Entonces es un evento tan puntual en la vida, y mientras te lo estoy contando sopla el viento y me emociona mucho, porque cuando salgo del espacio, la maestra me dice, ayúdame, y le dije, es que yo ya no vi nada, yo no sé nada, yo ya me voy, y me agarra el brazo y me dice, en el nombre de Jesús, por Jesús, ayúdame. Ahí está. Y para mí fue hasta que yo te lo pida. Un balde de agua fría, y dije, por Jesús, una vez. Y yo me acuerdo que dije, una vez. Entonces fui, hablé con el muerto, ayudé, yo tenía 16 años, 17, era muy chiquito. Ayudo a la maestra, la ayudamos a resolver el tema y nunca más. A partir de ese momento me di cuenta que el regalo que yo tenía podía ayudar a la gente. Me di cuenta que más allá de la superchería, que más allá de él poner un puestecito de lectura de tarot, que en su momento lo hice y yo fui un hippie en algún momento de mi vida y viví gracias al tarot en el Cervantino y me iba a Chiapas en camión como un hippie feliz, lo hice con mucho cariño y siempre con mucha dignidad y siempre tratando de que una lectura de carta, una interpretación de Laura, un mensaje mío, una clase, le dejara algo bonito a la gente. Entonces, a partir de ese momento de en el nombre de Jesús, por Jesús, ayúdame, bonito. Para mí fue una revelación y dije, venga, vamos a hacerlo con cariño. Wow, Fer, me parece maravilloso porque aparte, bueno, hoy por hoy tienes 20 y tantos años ya. 22 años haciendo 22 años haciendo esto, teniendo tantos talleres que cada día somos una comunidad más grande. Es verdad. Yo felizmente, gracias a mi hermana Mimi, que nos presentó contigo, he tomado muchos cursos. Me encanta el pensar que siento que hoy en día la gente está un poco más abierta a tratar de encontrar caminos de respuesta espiritual. Cierto. De profundizar en uno. Me enseñaste a meditar, a pesar de que Maite, mi hermana, llevaba muchos años meditando. Aprendí a meditar contigo en este aspecto de sanar y de tener una introyección importante. ¿Cómo se da el comienzo de todo esto cuando ya dices, ok, esta es mi misión, claro, para eso estoy aquí? Claro.
Fue difícil, porque mi misión, cuando tú tienes una visión familiar tradicional, mis papás, estudié una carrera técnica, luego una carrera universitaria, luego hice una maestría, pude entrar a una universidad con una beca, a una universidad de mucho prestigio en México. ¿Y qué estudiaste? Empecé a estudiar economía en el CIDE. Quien sepa qué es el CIDE va a decir, wow, pues yo empecé a estudiar economía en el CIDE, que es una escuela de altísimo rendimiento. Y estudiando economía en el CIDE, un día decía, es que sí puedo con la economía, pero no es lo que mi corazón quiere. Yo quiero ayudar a la gente. Entonces, dejo de estudiar en el CIDE, termino haciendo un cambio radical y estudio mercadotecnia. Soy licenciado en mercadotecnia de profesión, jamás he ejercido, hice calendarios, imprimí bolsas para las papelerías. Ese ha sido todo mi trabajo de mercadotecnia. Y a veces hago la publicidad de Ferbroca, pero hasta ahí Correcto. se acaba mi licenciatura. Pero mis ganas eran siempre ayudar. Tenía esa hambre de ayudar. Y entonces, lo que empieza a ocurrirme es que cuando voy viendo que en la vida yo podía, porque lo hice un tiempo, ir a una oficina con una corbata, y en la oficina decía, es que no estoy aportando nada, pero de pronto podía hablar con una persona y escuchar a la persona y darle un tip a la persona. Decía, esto es lo que me gusta en la vida. Entonces empecé haciendo trabajo espiritual con la gente, ayudando a gente que estaba enferma a sanar. ¿En dónde hacías eso? En un pueblito que además les mando un beso a la gente de Chiconcuac, Estado de México. ¿Cómo no? Los suéteres de Chiconcuac. Bueno, yo soy hijo pródigo de Chiconcuac. Hágame el favor. Porque ahí voy. Tengo una muy querida amiga que es de allá. Y cuando hubo una etapa de problemas económicos en mi casa, fuertes, empecé a ir a su casa, era de amigos de la universidad, y empecé a ayudar a su mamá con un consejo y con las cartas y con el aura. Entonces la mamá me fue recomendando y mi primer trabajo fue en Chiconcuac, con la gente de allá. Gente lindísima, divina. Y esto me gusta mucho nombrarlo porque a veces hay una idea de que las cartas o la evidencia solo ayudan a los chismes bobos, ¿no? ¿Con quién me voy a casar? ¿De qué color va a ser mi casa? ¿Me voy a comprar el coche o no? Y yo siempre le digo a la gente, cada uno de ustedes, cada persona tiene un tesoro interior. Y cuando tú te sientas a platicar en el metro, en el camión, en el aeropuerto, en la fila del súper, con un corazón abierto con la gente, cada persona tiene muchos regalos. Entonces, lo que yo descubrí es que daba igual quien fuera. Yo rascaba y salía una belleza y a mí me emocionaba. O sea, yo daba consulta con ganas de hacerlo gratis, porque era cuéntame de tu historia y te escucho. Entonces me empecé a preparar, empecé a tomar cursos de energía universal, de Reiki. Fui el máster Reiki más jovencito que hubo en América en mi tiempo, a los 16 años. Madre mía. Ya era máster Reiki, me encantaba sanar, iba a tomar cursos de energía universal y eso era lo que me apasionaba, pero tenía este mandato de tienes que trabajar en oficina con corbata y traje. El que estaba ahorita viendo en mente. Ese Eso es lo patrón correcto. neuronal ahí necesito hacerlo. Entonces, para mí era como un espiritual de closet, porque además en un mundo de gente joven, que yo realmente nunca me he sentido joven. Porque eras espiritual de closet. Espiritualísimo. No, o sea, me encantó. tú imagínate, les voy a contar unas historias. Yo no tenía ni pega, ni gracia, ni chiste. La verdad, era como, yo me considero como una monjita consagrada en una discoteca. O sea, yo veía a la gente bailando y yo era así como de qué cosa más extraña es esto. No tomo, no me divierto, me da miedo la marihuana. Entonces yo era así como un niño muy fresa, la verdad, muy fresa y muy asustado. Entonces, claro, en la discoteca o el antro, la gente se pone a bailar y yo veía el aura de la gente. Entonces, imagínate a tu amigo Fer. Me acercaba y yo, señorita que está alcoholizada, este muchacho la quiere abusar. No se va a ir con él. Entonces, imagínate. El alcoholizado y el otro a zapes conmigo de quítese que me la voy a llevar. Pero entonces, yo andaba de buen samaritano por el mundo y no encajaba. Claro. Ni en el trabajo, no encajaba. Entonces, para mí, la vida se volvió una vida muy hacia adentro, muy solitaria. Una vida en donde yo disfruto hasta el día de hoy mucho más la conversación con gente mayor, la conversación profunda que el rollo, la fiesta y todo eso. Entonces, el encaje y el closet lo llevaba porque a mí no me da miedo decir que creo en Dios y creo mucho en Dios. A mí no me da miedo poder ir por el mundo diciendo hay que ser buenas personas, pero en el mundo en el que me tocaba vivir era como amenazante. ¿Cómo carambas dices esto cuando hay que estar como en la onda y hay que ser un poco superficiales y un poco bobos? Y yo decía no, hay que hacerlo bien. Entonces, de closet, porque me conducía lo más normalito que se pudiera, que se me notaba a kilómetros, pero en el fondo mi mente, mi corazón y mi cuerpo estaba siempre enfocado en lo espiritual, todo el tiempo. Yo llego a un espacio, a un rancho, llego a un lugar y para mí lo más importante es ver la energía y las fuerzas y lo lindo y lo profundo y me divierto y me puedo reír y no tengo nada contra el alcohol ni contra bailar. Solamente mi manera de encontrarme en la vida fue una manera muy distinta a la manera de los demás. Dicho esto y explicado esto, el entorno, el encaje mío ha sido imposible.
Porque cuando tenía 17 años, no tenía 17 años, y cuando tenía 5, tampoco tenía 5, y ahora que tengo 39, tampoco tengo 39. Entonces, ha sido un proceso de ir encontrando poco a poco una voz, una identidad, mucho valor. Te platico y le platico a toda la gente que la última vez, porque muchas veces cuestionaron, es que sí ve, no ve, está loco, es esquizofrénico, tiene un trastorno de la personalidad. Entonces, yo fui a estudios, me sé la terapia, porque yo a los 9 años ya había ido a terapia con el psicólogo 3, o sea, porque no sabían si era loco, tonto o qué me pasaba. A ver, Fer, me acuerdo de mi mamá, Fer, ¿de qué color son los cactus? Los cactus, Fer, los hemos visto. Sí, ma, ¿de qué color son? En la mañana azules, en la noche rojos, y ahí cuando empieza a amanecer el sol como anaranjados con putitos verdes. Entonces mi mamá era como, ¿qué le pasa a mi niño? ¿Es loco, tonto? ¿Qué le pasa? Era la energía de los cactus. Entonces, hubo un evento muy padre cuando terminé mi maestría. Mandaron unas cartas para pedir que no se me diera el título de maestro por el desorden clínico que tenía. Y yo, en ese último momento de la vida, dije, está bien, me voy a someter a exámenes. Otra vez que me metan en un escáner para que sepan que no estoy loco, ¿no? Que al final no se puede saber porque la locura no se ve en el escáner, ni la evidencia se ve en el escáner. Pero recuerdo mucho y se lo agradezco mucho a una de mis grandes maestras que se llama Judy Delosier, que un día hablando con ella vino a México y me dijo, Fer, está pasando esto, hay que hacer este trámite. Y recuerdo que le dije, no, Judy, nunca más. Estoy cansado de tener que constatarle a la gente que no estoy loco. Comprobarle. Y esto es algo que me ha regido la vida. Y si estoy loco y mi locura le hace bien a la gente y me hace bien a mí, soy un loco feliz. Si a mí algo me ha fascinado, independientemente de aprender a meditar, de aprender a todas las cosas espirituales que nos has enseñado, y mirarlo, nunca es tarde para aprenderlo, me has hecho ver y apreciar desde el pasto, un árbol, una flor, un animal. O sea, de veras ver mira, me dan hasta ganas de llorar. Y me dice Maite, lo sabía. Sí, es que me emociona porque lo veo completamente diferente. Y mira, eso es divino. Es precioso. Y mira que qué lindo que la gente pueda entender que hay que abrir más los ojos y el corazón. Que tenemos una vida tan privilegiada, que no se trata de ser positivo por cliché, se trata de decir, tienes 10 dedos, 10, no te falta ni una falangita, tienes 2 piernas, tienes un cuerpo lindo, precioso. ¿Y quien no lo tiene? Quien no lo tiene, tiene vida y está respirando. Y quien le falta una patita, tiene la otra patita y tiene una mamá que lo quiere mucho. Y lo fundamental de la vida es, tenemos que aprender a abrir los ojos y a abrir el corazón para maravillarnos con lo que la vida nos da, Isa. Somos una sociedad tan consentida, tenemos tanto de tantas cosas, que hemos dejado de apreciar una tortilla, que hemos dejado de apreciar un plato hondo para servirnos sopa, que hemos dejado de apreciar el calorcito del sol. Y eso es espiritualidad. Espiritualidad no es solamente vete al Adram 15 años, rápate el pelo, medita, no hables 14 con nadie, horas al día. Medita, no comas nada que no sea una lechuga y una verdolaga. Espiritual es vive con conciencia la vida. Espiritual es agradece lo que estás viviendo aquí en el ahora. ¿Cuál es el camino espiritual de la gente? El que le haga mejor. Si a una persona la tradición católica le sirve, y yo respeto mucho lo católico, muy bien, pero no creas que a todos les tiene que servir. A lo mejor hay alguien a quien le sirve el budismo, y a lo mejor hay alguien a quien le sirve lo wicca, y a lo mejor hay alguien a quien le sirve lo científico, y está padrísimo, o la música. Entonces, el camino que cada alma elija para estar contento, ese es el camino. Mi llamado profundo, mis ganas es que las personas sepan contactar con una realidad más profunda, con el regalo que significa tener un hijo como el que tienes tú, un tipazo maravilloso, y decir, no es solo un ser de 1,80, es una entidad viva, consciente. Voy a tomar un libro y entonces el libro está contándome una historia, me voy a subir a cantar un escenario y puedo tocar el corazón de la gente, voy a abrir la ventana y voy a respirar aire, y esas cosas tan bobas, cuando aprendemos a entenderlas desde la perspectiva de la espiritualidad, te juro que la vida se vuelve maravillosa. Yo cuando tengo las circunstancias duras de la vida que me han tocado y demás, siempre levanto los ojos y digo, estamos vivos. Estamos vivos y bien vivos. Estamos vivos para respirar, para caminar, para construir, para crear. Y eso la gente lo tiene que escuchar. Porque no se trata solo de lo superfluo, se trata de lo profundo y de lo esencial. Cuando empezó la pandemia, familia, Fer meditó todos los días, de 9 de la noche a 9:30, tanto por Instagram como por Facebook, gratis, de eso vive y de eso come. Lo hizo gratis, creo que fueron 120 días. 120 días. 120 días. Eso habla
del alma tan hermosa que tienes, del querer ayudar, y siempre dices, compartan, pero no compartan para que yo tenga 1 millón de seguidores, no, compartan porque quiero que este conocimiento y este aprendizaje que yo tengo, lo quiero expandir. Sí. Y eso habla tan lindo de ti, Fer. Mira, me haces conmoverme y llorar porque... No vamos a llorar los dos porque nada más tengo un Kleenex, Fer. Ok, pues no lo pasamos. Faltaba más. Ok, cuenta. Me parece tan importante que recuperemos los valores viejos. Me parece tan importante que seamos buenos. Me parece tan importante que la gente pueda ir por la vida sonriendo otra vez. Me parece tan fundamental que podamos mirar a la gente que nos sirve el plato de comida y decirle gracias. Me parece tan importante que puedas recibir el cheque de tu patrón, porque todos tenemos un patrón más arriba o más abajo, y decir, bendigo este trabajo en el que estoy, esta compañía, esta persona. Necesitamos tanto como humanidad volver a vivir en coherencia con lo importante, que te lo prometo que cuando pienso en estos 120 días, no solo no me pesaron, me encantaron. Y me encantaron porque creo que cualquier persona que te está viendo, y tú misma porque eres también un ser súper generoso, cuando das, el que más recibe eres tú. Cuando nosotros, esto está comprobado además neurológicamente, para que vean que también estudié mi maestría, no hay una gratificación mayor en las personas que el dar y el compartir. Las compras, las cosas efímeras que recibimos nos dan una satisfacción instantánea, pero cuando tú has vivido un viaje, cuando has compartido una comida, cuando has dado algo de corazón, eso se vuelve profundo en el alma. La verdadera espiritualidad se enseña con el ejemplo, no con las palabras. Entonces, tú puedes escuchar a la gente diciendo, soy bien bueno y medito diario, pero soy un neurótico y le aviento el libro al de enfrente y le doy el cerrón al otro. Entonces, esa espiritualidad de dientes para afuera no va. La espiritualidad bonita no se ve. La espiritualidad bonita está allá adentro, está en la sonrisa, está en la mirada, está en la amabilidad, está en el caminar. Y creo que las personas, y eso además me encanta porque siento que estamos en un momento planetario en donde hay niños naciendo con un brillo, con una inteligencia brutal, que estamos viviendo procesos de cambio y de transformación en lo político, en lo económico, en lo trascendente, que la gente tiene hambre, o sea, la gente tiene ganas de saber, de conocer, de explorar. Este mundo que estamos viviendo es una oportunidad para poder reafinar hacia dónde estamos yendo como individuos y hacia dónde estamos yendo en lo colectivo. Y la espiritualidad es un camino, ni el único ni el mejor. Si alguien es buena persona por las matemáticas... Pero es un gran camino. Es un gran camino. Pero yo quiero decir, porque a lo mejor hay gente que dice, yo no soy espiritual, pero amo mi jardín. Y tu jardín te lleva a ser espiritual, aunque no seas espiritual. Yo no soy espiritual, pero salgo a correr a la montaña y cuando corro en la montaña voy agradeciendo el aire. Eres espiritual. El tema es que la gente confunde espiritual con chal rojo, estar pelón, posición de Om, flor de loto, posición de yoga invertido de iguana. Entonces, claro, todo eso son formas de ser espiritual. Pero se puede ser espiritual en la palabra, se puede ser espiritual barriendo, se puede ser... Esa espiritualidad es la que a mí me encanta compartir con la gente. Fíjate que otra cosa que he aprendido mucho de ti y que me fascina es no solo todo lo que estás diciendo. Honrar a nuestros ancestros, yo nunca lo había tenido tan claro y tan presente y tan bonito, de honrar a mis abuelos, de honrar a mis papás, evidentemente, de honrar todo este bagaje que nos van dejando nuestros ancestros, y que me parece tan importante que la gente entre en esta conciencia de decir, es importante honrar a nuestra gente, a nuestros ancestros, a los que vienen de atrás, a los que tienen toda esta sabiduría que nos van dejando. Es que sí. Es precioso, porque justo haría una analogía. Cuando nosotros vamos por el mundo sin espiritualidad, vamos viendo un mundo plano, en donde el sillón es sillón y tú eres una mujer y yo soy un hombre y somos planos. Pero cuando nosotros nos metemos en la espiritualidad, alcanzamos profundidad. Entonces, este sillón no es solo un sillón, es el sillón en donde has cargado a tu nieto, es el sillón en donde se acuesta tu perro. Tú no eres solo una mujer y yo no soy solo un hombre, eres una mujer con su historia. Detrás de ti, adentro de ti, en lo profundo de ti, va caminando la voz de tu mamá, el abrazo de tu papá, las canciones que cantaba, el piano de tu tío Oscar, Yucatán con tus abuelitos, Mérida y los panuchos, y todo eso es parte de quien tú eres. Entonces, cuando empiezas a decir, tengo esta rodilla porque me la regaló mi papá, y tengo la nariz chata de mi tío Güero, y tengo el ojo, la ceja poblada de la familia Cedillo, y entonces empiezas a construirte y surge la gratitud, y surge el decir, papá, mamá, vivos o no vivos, están aquí.
Abuelito y abuelita están aquí. Cuando yo soy amable y me doy cuenta que la amabilidad la mamé en un sentido de lo más lindo de mi abuelita paterna, pues esa amabilidad y esa abuelita sigue vivo y entonces nos damos cuenta que somos eternos. No eternos Highlander de no me voy a morir. Somos eternos porque lo que tú das soy. Yo me pregunto a veces cuando las escucho cantar, cuando te escucho cantar a ti, ustedes se dan cuenta que Pandora es inmortal. Que ustedes se van a ir y los discos dejarán este disco, se volverán CDs y luego ya MP3 y lo que venga en el futuro, pero su música va a estar ahí y va a haber gente enamorándose y llorando y cortándose las venas y sonriendo con su música en 70, 80, 100 o 200 años y eso es el sentido de la vida. Fer, la pandemia, ahí voy. La pandemia, pues que ha vivido nada más todo el mundo. ¿Qué enseñanza tenemos que tener de esta pandemia? Yo siento que esto sí nos frenó a todos. Claro. Y nos hizo darnos conciencia de, ok. De aquí en adelante, ¿qué va a pasar? Claro. Conmigo, cada quien, ¿no? Absolutamente. ¿Qué sientes tú? ¿Qué le puedes decir a la gente? Pues mira, la pandemia primero nos llevó a parar, que eso es importante. Traíamos un ajetreo, un acelere bestial y la pandemia nos llevó a hacer una pausa, que eso es algo muy importante. La pandemia nos llevó a detenernos, a reflexionar, a estar en nuestra casa, a apreciar la casa. ¿Qué tal todo el mundo se puso a limpiar la ventana y a poner la maceta bonita porque había que estar en casa? Pudiste disfrutar de tus sillones, de tus libros, te diste tiempo y eso para mí es un regalo maravilloso. Y la otra cosa es que la pandemia nos hizo volver a estar en nosotros. Estábamos como sociedad demasiado afuera y la pandemia nos llevó a decir, un momento, revísate, ¿cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Qué está pasando contigo? Para mucha gente fue un regalo, porque les permitió convivir con sus hijos, les permitió convivir con su esposo, les permitió convivir con la familia. Hay relaciones que no aguantaron la pandemia y también hay relaciones que dijeron, yo qué hago aquí, me voy a divorciar, y es parte del proceso. La pandemia nos deja detenernos para poder avanzar. Segunda parte importante, al haber sido la primera pandemia mundial en el sentido de que todos nos enteramos, nos dimos cuenta de que no estamos separados, de que no es que se mueran los chinos, ¿qué chinos? Ni que si se mueren los chinos, se mueren los franceses, nos morimos nosotros. Somos parte de la unidad. No fue una pandemia de generosidad, de me cuido yo que soy joven para mi abuelo que está viejito, de me cuido yo que estoy súper sano para la persona con la que convivo y nos dio empatía y compasión. Nos volvimos, esto es algo bien bonito, mucho mejores personas que antes de la pandemia. Y finalmente el proceso de la pandemia es un proceso de hacer conciencia de cómo estamos viviendo, de que las circunstancias difíciles van a seguir ocurriendo. Se acabará la pandemia y habrá un tsunami, y luego habrá un mal político y eso es la vida, va a seguir. Por eso, lo único de lo que nosotros podemos encargarnos es de estar bien adentro. Porque puede venir una pandemia o dos. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Y ¿sabes algo bien bonito, Isa? El mundo empieza y termina aquí. El único mundo al que tenemos acceso es el que tenemos dentro. Puedes enfrentarte a situaciones duras y adversas, pero lo que tú llevas adentro es lo que te va a sacar adelante. Lo que a ti te ha hecho ir adelante es tu fortaleza interna. Lo que a cada persona le ha hecho sobrepasar el dolor, las crisis, las adversidades económicas es la pasión interna. Por eso es tan importante que nuestra inversión más profunda de tiempo y energía seamos nosotros mismos. Y para eso, por supuesto, Fer da muchísimos talleres. Tienes 2 libros increíbles que se llama Despertar, ¿sí? Que es un libro extraordinario, y este que me encanta, que es Historias que Sanan, que son 2 libros que ha escrito Fer. Ha escrito 5, solo ha sacado 2. Estamos esperando. Editoriales, pónganse abusadas. Pónganse moscas, por favor, editoriales ya. de veras, ¿qué les está pasando? ¿Dónde consigue la gente estos libros? Los pueden descargar de Amazon, que ahora es muy fácil. Okay. Y también se pueden meter a la página de @conatma, que es una tienda virtual en donde se los podemos mandar a donde la gente necesite. Es @conatma, ATMA, que significa alma en hindú. Correcto. Ahora, tiene cursos, bueno, talleres, híjole, tiene un mundo de talleres. La verdad es que ha hecho una cantidad inmensa, que hemos tomado ya varios. Mente creadora, que es la que estoy ahorita, comunicación consciente, inteligencia espiritual, alquimia interior, poder personal, enemigos del poder, sanando el árbol familiar, que ahí es donde nos dimos cuenta de estos ancestros tan maravillosos. A mí no sabes de veras cómo me conmueve pensar hoy día en mis abuelos, en mis bisabuelos, en mis tatarabuelos, en los tíos, en toda esta gente que dices, soy parte de ellos. Claro. Y eso es darte
ser agradecido de quién eres, ser agradecido de dónde estás y del árbol y de las ramas de donde vienes, ¿no? Absolutamente. Mi programa realmente, o mis entrevistas son pues de gente famosa y de artistas y conductores y cantantes, y, en fin. Y traje a Carmen Segura, que es esta mujer que te hemos hablado, que tiene el don de hablar con nuestros ángeles. Y sorprendentemente ha sido uno de los programas más vistos, claro, o de las entrevistas más vistas. Yo estoy segura que este va a ser uno de los programas y de las entrevistas más vistas, porque la gente está buscando desesperadamente cómo encontrar esta paz y cómo encontrar este camino y que alguien le enseñe, porque aparte es divertido, pero es ameno, pero es simpático, pero te mueres de risa. Todas tus experiencias, la verdad es que ha sido increíble. Somos 600 personas en un Zoom, oyendo quien no quiera ir a presencial. A mí sí ya me urge que sea presencial. Ya, por favor, que esto sea ahora. Ya quiero presencial, porque ya quiero hacerlo presente contigo y con toda la gente que estemos. Y te quiero agradecer infinitamente y le agradezco mucho a Dios, al universo, a mi hermana Mimi, vuelvo a llorar, el que hayas aparecido en mi vida, Fer. Gracias, Isa. Muchas gracias. Yo solo te quiero decir y le quiero decir a la gente que la parte tan bonita que se ve de ti en la pantalla, en tu voz, en lo que haces, es un pálido reflejo de la inmensa mujer que eres. Te admiro y te quiero muchísimo. Yo también a ti. Gracias. Con todo el alma. Gracias. Vamos a dejar de llorar. Agarra una cajita, ándale. Agarramos una cajita. Ay, yo lloro. Lista, ahí está mi cajita. Vamos a ver. La 8. La 8. Ok, vamos. Y dice así. Ay, espérame, están volteadas. Y dice así, Fer Borca. Ah, qué lindo. Si te dieran un espacio publicitario en un minuto durante el Super Bowl, que te ven millones y millones y millones de personas, ¿con qué lo llenarías ese espacio, ese minuto que te dan? Primero, pido al universo que escuche y que sí me lo den. O sea, que un día sí se debe de verdad, verdadera, okay, y gratis. No quiero que me paguen. Lo llenaría diciéndole a la gente. Gracias. Lo llenaría diciéndole a la gente que es importante que vayamos adentro. Lo llenaría diciéndole a la gente que los seres humanos somos maravillosos y somos buenos, que en lo profundo hay muchísima luz, que tenemos que tener esperanza, que trabajar los unos con los otros. Y quizá la parte más profunda, le diría a la gente que sí hay Dios y que hay un Dios enorme, como cada quien lo quiera llamar, como cada quien lo quiera nombrar, que hay una presencia superior y que debemos entregarnos en la profunda confianza de saber que todo lo que ocurre, más difícil o menos difícil, está tocado y bendecido por Él. Te quedan 30 segundos. Hay que creer, hay que confiar, hay que hacer las cosas bien, hay que buscar en qué manera podemos servir al mundo, qué talentos, qué virtudes, qué regalos hay en tu interior que puedes poner al servicio de los demás, y empieza a ser muy linda persona contigo, empieza a ser muy linda persona con los que te rodean. Haz de tu familia tu núcleo central y luego vete por el mundo a evangelizar y a seguir haciendo lo bonito que haces ahí. Qué lindo, ¿viste? Ay, denme el minuto, yo lo quiero en el Super Bowl, ¿eh? Vamos a decretarlo. Así, por favor. Vamos a decretarlo. Fernando Broca, te quiero con todo el corazón. De veras, muchas gracias. Gracias por venir a enseñarnos esto. Que ojalá que llegues a muchos corazones. Estoy segura que así va a ser. Y mucha gente te va a buscar y mucha gente va a querer aprender de ti. Y eso me llena de alegría. Gracias, Isa. Gracias por ser amiga. Gracias por ser amigo. Gracias. Nos vemos en la próxima, familia.